Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta chismear, analizar y sobre todo, disfrutar de la farándula. Soy y estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme. Suscríbete si te gusta el chisme jugoso, las noticias de tus celebridades favoritas y análisis con un toque de humor y mucha pasión. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo gigante. Me encanta tenerlos de vuelta. Hoy, amigos míos, nos metemos en un tema que está *on fire*, que ha hecho temblar a las redes y que, francamente, me tiene fascinada. Vamos a hablar de la respuesta de Demet Özdemir a un mensaje de Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos hace suspirar y que, últimamente, parece estar en la mira de todos. Bueno, pues Demet le ha respondido, y la mirada del mundo de las revistas está completamente fija en ese mensaje. Prepárense para el drama, el análisis y, por supuesto, mis opiniones expertas. Pero antes de sumergirnos en el chisme, quiero recordarles algo súper importante: este canal es un espacio de entretenimiento. Lo que vamos a ver hoy son especulaciones, análisis y mi humilde opinión. No soy periodista, no tengo acceso a fuentes secretas ni nada por el estilo. Simplemente soy una aficionada a la farándula, como ustedes, que disfruta de estos temas y le gusta compartirlos. Así que tómenlo con una pizca de sal. Bien, ya que tenemos todo esto aclarado, arrancamos. Para empezar, recordemos el contexto. Can Yaman, nuestro turco favorito, ha estado en boca de todos. Ya sea por sus proyectos, sus relaciones, o simplemente por su presencia en las redes sociales, Can siempre da de qué hablar. Y últimamente ha habido un mensaje en particular que ha encendido las alarmas de los fans y los medios, un mensaje que aparentemente estaba dirigido a Demet Özdemir. ***, el renacer de un romance en la era digital ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es digna de una telenovela. Y de hecho lo fue. Para los que no estén familiarizados con esta historia, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de oro de las telenovelas turcas gracias a su trabajo en Erkencikus. La química entre ellos era innegable. Cada escena, cada mirada, cada roce desprendía una magia que traspasaba la pantalla y conquistaba los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La serie, un éxito rotundo, no solo impulsó sus carreras, sino que también generó una legión de skippers, que soñaban con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits que celebraban la supuesta conexión entre Can y Demet. Se les imaginaba juntos, creando una vida en común, protagonizando una historia de amor que trascendiera la ficción. Durante el rodaje y después, los rumores de romance se multiplicaron. Citas, encuentros, declaraciones ambiguas, todo alimentaba las esperanzas de los fans. La prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en sumarse a la fiesta, publicando artículos y especulaciones que mantenían viva la llama del interés. Sin embargo, con el tiempo, la realidad se impuso. Cada uno siguió su camino. Después, como suele suceder en el mundo de la farándula, cada uno siguió su camino. Can Yaman con sus proyectos internacionales y su vida personal, y Demet Özdemir con sus propios éxitos y amores. Can, impulsado por su popularidad, se aventuró en proyectos internacionales, viajando por el mundo y expandiendo su carrera. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión turca, consolidando su carrera y construyendo una imagen de mujer independiente y talentosa. Pero, oh sorpresa, el Internet no olvida y los fans menos. A pesar del tiempo y de las diferentes rutas que tomaron sus vidas, la chispa del ship entre Can y Demet nunca se apagó por completo. Cada publicación, cada foto, cada rumor, cada entrevista, era analizado con lupa en busca de cualquier pista que sugiriera un reencuentro, un acercamiento, cualquier señal que reactivara la esperanza de aquellos que aún soñaban con verlos juntos. ***, el mensaje que encendió la mecha ***. Así que, ¿qué hizo Can Yaman para desatar la locura? Pues en su perfil de redes sociales en algún momento publicó un mensaje que, al parecer, iba dirigido a Demet. El mensaje, ambiguo y lleno de misterio, contenía indirectas que encendieron la llama de la especulación. ¿Un mensaje de amor? ¿Una disculpa? ¿Un simple saludo? ¿Una estrategia para mantener la atención? El misterio estaba servido. El mensaje, que se filtró a los medios y a las redes sociales, fue interpretado de diversas maneras.
Algunos lo vieron como un intento de Khan de reconectar con Demet, de abrir una puerta al pasado. Otros, más escépticos, lo consideraron una estrategia de marketing para mantener su nombre en boca de todos, aprovechando la nostalgia de los fans de Erkencicus. La ambigüedad del mensaje era intencionada. Khan, con su experiencia en el mundo del espectáculo, sabía perfectamente el revuelo que generaría su publicación. Sabía que cada palabra sería analizada, interpretada y debatida. Y efectivamente así fue. Las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores se dividieron. Los medios de comunicación se lanzaron a investigar. La especulación estaba a la orden del día. Y aquí es donde Demet entra en escena. Tras este mensaje, el mundo entero, literalmente, puso sus ojos en ella. ¿Qué iba a responder? ¿Iba a ignorar el mensaje? ¿Iba a responder con un simple gracias? ¿Iba a avivar las llamas de la esperanza de los fans? ¿O por el contrario, iba a poner punto final a las especulaciones y dejar claro que el pasado es pasado? Asterisco asterisco la respuesta de Demet, elegancia y estrategia en un mundo mediático asterisco asterisco. Y amigos, la respuesta llegó. Demet Özdemir respondió. No voy a entrar en detalles sobre qué dijo exactamente, porque seguro que ya lo saben, pero sí voy a analizar su respuesta, el contexto y por supuesto, mi opinión sobre el asunto. La respuesta de Demet, a mi parecer, fue elegante, sutil y sobre todo, inteligente. Eligió las palabras adecuadas, manteniendo la compostura y sin entrar en polémicas. No respondió con agresividad ni con sentimentalismos exagerados. Demostró madurez y respeto, tanto hacia Khan como hacia ella misma. Optó por un enfoque diplomático, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar falsas expectativas o generar controversia. En mi opinión, creo que Demet actuó con mucha clase. Entendió perfectamente el juego mediático y supo cómo jugarlo. No quiso alimentar rumores ni falsas esperanzas, pero tampoco quiso quedar mal o ser descortés. Encontró el equilibrio perfecto. Analicemos más de cerca las posibles interpretaciones de su respuesta. ¿Qué quiso decir Demet realmente? ¿Qué mensaje subliminal envió? Asterisco asterisco interpretaciones y posibles mensajes ocultos asterisco asterisco. Una interpretación podría ser que Demet está felizmente enfocada en su vida actual y no tiene interés en revivir el pasado. Esta postura demostraría una independencia emocional y un claro enfoque en sus propios proyectos y felicidad. Sería la respuesta de una mujer segura de sí misma, que ha dejado atrás el pasado y que está construyendo su futuro. En este sentido, su respuesta sería un cierre definitivo, una señal clara de que no hay espacio para segundas oportunidades. Otra interpretación, y quizás la más romántica, es que Demet, de alguna manera, está abierta a una posible amistad o buena relación con Khan, pero sin alimentar falsas expectativas. Quizás con el tiempo y si las circunstancias lo permiten, podrían llegar a tener una relación más cercana, pero sin presiones ni prisas. Esta lectura, más esperanzadora, sugeriría que Demet está dispuesta a dejar atrás las heridas del pasado y a construir una relación de amistad, basada en el respeto y la admiración mutua. También podríamos pensar que Demet simplemente quería ser educada y cortés, sin darle más importancia al mensaje de Khan. Simplemente responder para no dejarlo en el aire y punto. Esta interpretación, la más pragmática, sugeriría que Demet no quiere entrar en el juego mediático, y que su prioridad es mantener una imagen de profesionalismo y respeto. Pero amigos, no podemos olvidar el contexto. La respuesta de Demet llegó en un momento en que los focos estaban puestos en ella. Su respuesta, por lo tanto, fue estratégica. Es probable que supiera el impacto que tendría, y por eso eligió cuidadosamente sus palabras. Sabía que cada palabra sería analizada, interpretada y debatida. ¿Y qué dice esto de Demet? Pues en mi humilde opinión, que es una mujer inteligente con los pies en la tierra y consciente del poder de su imagen. Sabe cómo manejar la situación y cómo protegerse a sí misma. Es una mujer que ha aprendido a navegar por las turbulentas aguas de la fama, y que ha desarrollado una estrategia para proteger su vida personal y su carrera profesional. Asterisco asterisco la repercusión en los medios, un festín para las revistas del corazón asterisco asterisco. Ahora, vamos a hablar de la repercusión de la respuesta de Demet. ¿Qué sucedió después? Pues, como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora.
Los medios de comunicación, las revistas del corazón, los fans, todos hablaron de ello. La respuesta de Demet se convirtió en noticia, en debate, en tema de conversación. Las redes sociales explotaron de nuevo. Los comentarios se multiplicaron. Las especulaciones se dispararon. La respuesta de Demet se convirtió en un tema de debate en foros, grupos de fans y plataformas de noticias. Los expertos en farándula analizaron cada detalle, cada palabra, cada gesto. Y aquí es donde entra en juego la mirada del mundo de las revistas. Los medios de comunicación analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra. Buscan interpretaciones, especulaciones y, por supuesto, noticias jugosas. La vida de las celebridades es un negocio y las revistas, los periódicos y las páginas web vive de ello. En este caso, la respuesta de Demet fue un golpe maestro. Demostró su inteligencia, su clase y su capacidad para manejar la situación. Y al mismo tiempo mantuvo la expectación, alimentando el interés del público. Las revistas del corazón y los sitios web de noticias se beneficiaron de la controversia, publicando artículos y análisis que generaron clics y tráfico. La respuesta de Demet se convirtió en un ejemplo de cómo manejar una situación mediática con elegancia y astucia. Demostró que es posible mantener la compostura y el respeto, incluso en medio de la tormenta mediática. *** Lecciones de la farándula, lo que podemos aprender ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la respuesta de Demet? Primero, que la madurez y la inteligencia emocional son fundamentales en el mundo de la farándula. Saber cómo manejar la presión mediática, cómo responder a las provocaciones y cómo protegerse a sí mismo es crucial. La capacidad de Demet para mantener la calma y la compostura, incluso ante la controversia, es un testimonio de su madurez emocional. Segundo, que la elegancia y la sutileza siempre son una buena opción. A veces la mejor respuesta es aquella que no dice nada directamente, pero que lo dice todo indirectamente. La capacidad de Demet para transmitir su mensaje sin caer en la confrontación o el drama es admirable. Tercero, que el respeto es fundamental. Respetar a los demás, respetarse a uno mismo y respetar el trabajo de los demás es algo que siempre debemos tener en cuenta. La respuesta de Demet demuestra un profundo respeto hacia Khan y hacia sí misma. Y por último, que la vida es un juego y saber jugarlo bien es esencial. La farándula, las relaciones, la vida en general, son un juego. Y aquellos que saben jugar bien, son los que triunfan. Demet ha demostrado que es una jugadora experta, capaz de navegar por las complejas reglas del mundo del espectáculo con habilidad y astucia. *** Conclusión, Demet reina y el futuro del romance ***. En conclusión, la respuesta de Demet Özdemir al mensaje de Can Yaman fue un éxito rotundo. Demostró su madurez, su inteligencia y su capacidad para manejar la situación. Y por supuesto, nos regaló un tema de conversación que nos ha tenido pegados a la pantalla, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro. Demet ha demostrado ser una mujer empoderada, consciente de su valía y de su poder. Su respuesta, más allá de su contenido específico, es un ejemplo de cómo afrontar los desafíos mediáticos con elegancia y astucia. ¿Qué depara el futuro para Can y Demet? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia, tanto en la ficción como en la realidad, sigue siendo un tema de interés para millones de personas alrededor del mundo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y por supuesto, mis chismes favoritos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre la respuesta de Demet. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otra interpretación? Me encantaría leerlos. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.